Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Marco Legal de la Auditoría Digital. Quien les habla es su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la digitalización en firmas de auditoría. Más allá de la vanguardia, la transformación digital ya no es una opción de vanguardia ni un sello de modernidad exclusivo para unos pocos pioneros. Es la única vía real para garantizar la continuidad, relevancia y calidad de nuestras firmas en el país. Hacer una pausa o tratar la digitalización como un proyecto secundario ya no es prudente, es un riesgo operativo. En el entorno económico y social actual, la tecnología ha dejado de ser una herramienta de soporte para convertirse en el tejido mismo sobre el que se construye el futuro empresarial. La estabilidad de una organización ya no se mide por la solidez de sus estructuras físicas, sino por la flexibilidad de su infraestructura tecnológica. Adaptabilidad. Las firmas que adoptan procesos digitales e inteligentes pueden pivotar ante crisis, cambios regulatorios o fluctuaciones del mercado local sin detener su operación. Automatización. Mitiga el error humano y protege el conocimiento institucional, asegurando que el negocio siga marchando, pase lo que pase. Relevancia, conectar con un mercado en evolución. El cliente, el usuario y el talento actual son nativos digitales o hiperconectados. Perder el ritmo tecnológico es volverse invisible. Si las firmas locales no ofrecen experiencias ágiles, accesibles y personalizadas, serán rápidamente desplazadas por competidores globales o por nuevos actores más dinámicos. La digitalización nos permite escuchar el entorno en tiempo real a través de los datos, garantizando que nuestra propuesta de valor siga siendo atractiva y oportuna. Calidad. La verdadera transformación digital no destruye el valor artesanal o profesional de nuestras firmas, lo potencia. Al automatizar las tareas respectivas y burocráticas, los equipos pueden concentrarse en lo que verdaderamente genera valor: la estrategia, la creatividad y la empatía. El uso de herramientas avanzadas reduce los tiempos de respuesta y eleva el estándar de entrega, asegurando que el sello de nuestras firmas sea sinónimo de excelencia. Digitalizarse no significa perder nuestra identidad ni deshumanizar nuestros servicios. Significa dotar a nuestras firmas de, de los superpoderes necesarios para sobrevivir, destacar y liderar en el tejido empresarial del país. No es una inversión para el futuro, es la póliza de seguro para nuestro presente. La digitalización en nuestro sector va mucho más allá de sustituir los papeles de trabajo físico por archivos PDF en una laptop. Implica una reingeniería cultural y operativa del negocio. Eso es simplemente desmaterializar el papel, pero el proceso sigue siendo el mismo: manual, lento y propenso a errores humanos. La verdadera digitalización implica una reingeniería estructural, transformación cultural, romper con el paradigma del auditor de escritorio que espera un bibliorato lleno de facturas. El nuevo auditor debe poseer un pensamiento crítico analítico orientado a los datos. El sustento normativo es la NIG 1 y la NIA 200. La norma internacional de gestión de la calidad, NIG 1, es obligatorio cumplimiento en Venezuela por resolución de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Exige que las firmas gestionen sus recursos intelectuales. Romper este paradigma es un mandato de calidad. Asimismo, la NIA 200 exige el mantenimiento del escepticismo profesional. El pensamiento crítico orientado a datos permite aplicar este principio sobre la totalidad de la información, superando las limitaciones del sesgo humano tradicional.
interoperabilidad, que los sistemas de firma y los del cliente hablen el mismo idioma. La data se extrae directamente de las bases de datos origen, garantizando la integridad de la información, que no haya sido manipulada en un Excel intermedio. Sustento normativo, la NIA 500 y Ley de Mensajes de Datos. La NIA 500, evidencia de auditoría, exige evaluar la confiabilidad de la información. Al extraer directamente de bases de datos de origen, se cumple con el estándar técnico legal de inalterabilidad. Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas otorga pleno valor probatorio a los datos electrónicos siempre que se garantice que han permanecido íntegros desde su generación, algo que se rompe al usar un Excel intermedio modificable. Gobernanza de datos. Establecer políticas estrictas sobre quién, cuándo y cómo se accede a la información financiera sensible, garantizando el secreto profesional en entornos virtuales. Su sustento normativo es la Ley de Ejercicio de la Contabilidad Pública y Ley de Delitos Informáticos. El artículo 11, literal G, de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública obliga a guardar el secreto profesional. En entornos virtuales, la gobernanza de datos es la herramienta legal para cumplir con este deber. De no implementarse, la firma se expone a sanciones penales bajo la ley especial contra los delitos informáticos. Específicamente, el artículo 6, acceso indebido, y el artículo 11, espionaje informático. Si ocurre una filtración por falta de control de acceso. De la auditoría posterior a la auditoría en tiempo real. La auditoría tradicional funciona como una autopsia. Venimos a decir por qué murió o falló el proceso meses después de que ocurrió el evento. La digitalización transforma esto en una biopsia o mejor aún, en un monitoreo médico constante. Conexión continua. Mediante accesos remotos seguros, la firma puede programar extracciones periódicas, semanales o mensuales, de los balances de comprobación y libros auxiliares del cliente. Esto tiene su sustento normativo en el Código de Comercio y la NIA 330. El artículo 32 del Código de Comercio venezolano exige llevar la contabilidad de forma oportuna. La conexión continua a través de aplicaciones permite al auditor evaluar el cumplimiento de este mandato legal en tiempo real. Responde formalmente a la NIA 330, respuesta del auditor en los riesgos valorados, permitiendo diseñar procedimientos sustantivos dinámicos a lo largo del ejercicio económico y no únicamente al cierre del año. Detección temprana de anomalías. En economías volátiles como la venezolana, esperar al cierre de año para detectar distorsiones en las cuentas por cobrar, pérdidas cambiarias mal calculadas o debilidades en el control interno puede ser fatal para el cliente. Con el monitoreo continuo, si el sistema detecta una transacción que rompe los parámetros normales, por ejemplo, un pago inusual en divisas, en efectivo, sin el debido registro del IGTF, el auditor recibe una alerta automática. Esto tiene su sustento normativo en el Código Orgánico Tributario y providencias del IGTF. El Código Orgánico Tributario penaliza severamente la omisión de ingresos y la defraudación tributaria. Un pago en divisas sin registrar el impuesto a las grandes transacciones financieras viola la ley de impuestos al IGTF y las providencias administrativas del CENIAT. Las alertas automáticas operan como un control preventivo legal que mitiga el riesgo de sanciones de clausura de establecimientos o multas indexadas al tipo de cambio oficial del BCB, artículo 91 y 92 del Código Orgánico Tributario para el cliente. Planificación dinámica.
La evaluación de riesgo ya no se hace solo en la fase de planificación, se recalibra automáticamente durante todo el año fiscal según el comportamiento real de los datos del cliente. Sustento normativo es la NIA 315. De acuerdo con la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, la valoración del riesgo es un proceso continuo y dinámico. En el entorno regulatorio venezolano, donde las normativas fiscales y cambiarias cambian abruptamente, la planificación analítica y automatizada garantiza que la firma cumpla con la actualización obligatoria de la matriz de riesgo del encargo exigida por la normativa interprofesional. Automatización de tareas repetitivas. El talento de nuestros auditores junior y senior a menudo se diluye en tareas mecánicas de bajo valor añadido. Los bots de automatización robótica de procesos, RPA, y los algoritmos actúan como asistentes digitales infatigables que trabajan 24/7. Cotejo de saldo y conciliaciones masivas. Un bot puede cruzar en minutos miles de registros de los estados de cuentas bancarios contra los registros del módulo de bancos, identificando y tipificando las partidas conciliatorias de forma automática. Sustento normativo, convenio cambiario número 1 y BENNIF. Las conciliaciones de cuentas de custodia o libre convertibilidad, moneda extranjera, deben cumplir con las reglas de valoración de las BENNIF y el convenio cambiario número 1. El cruce automatizado valida que los saldos bancarios sigan las directrices del Banco Central de Venezuela, garantizando la exactitud legal de los saldos reflejados y su debida correspondencia con el principio de razonabilidad de los estados financieros. Selección de muestras inteligentes. En lugar de usar tablas manuales o criterios subjetivos, los algoritmos aplican modelos estadísticos complejos, como la ley de Benford, para detectar fraudes o muestreos de unidad monetaria, analizando millones de filas de datos en segundos para extraer muestras con un nivel de confianza matemático absoluto. Sustento normativo, la NIA 530 y la NIA 240. La NIA 530, muestreo de auditoría, regula el uso de muestreos estadísticos y no estadísticos. Al aplicar algoritmos de analítica avanzada, como la ley de Benford, la firma fundamenta legalmente su criterio de selección, eliminando la subjetividad. Esto provee un soporte matemático irrefutable ante posibles revisiones de control de calidad o litigios judiciales donde se cuestione el alcance del trabajo del auditor con respecto a la NIA 240 en la detección de fraudes materiales. Automatizar la revisión de que no existan saltos en la facturación electrónica o manual, notas de crédito o comprobantes de retención, cruzando la información directamente con las especificaciones y normativas vigentes del CENIAT de manera instantánea. Esto tiene su sustento normativo en la Providencia 0071 del CENIAT y el Código Orgánico Tributario. La Providencia Administrativa SNAT 2009-0071 regula la emisión de facturas y formatos obligatorios en Venezuela. El incumplimiento en la correlatividad de facturas o notas de crédito constituye un ilícito formal según el artículo 101 del Código Orgánico Tributario. El BOT ejecuta una fiscalización electrónica preventiva que certifica el estricto cumplimiento de los deberes formales del contribuyente ante la Administración Tributaria Nacional. Mitigación de riesgo local. Operar en Venezuela requiere una matriz de administración de riesgos tecnológicos mucho más robusta que en otras partes del mundo. Las fallas de energía, racionamiento, fluctuaciones y la intermitencia en el Internet no pueden ser excusas para retrasar un dictamen. Mantener un servidor físico en la oficina de la firma implica invertir en plantas eléctricas, bancos de baterías, sistemas de enfriamiento y soporte técnico constante.
La digitalización traslada toda la infraestructura a la nube. Microsoft, Azure, Google Cloud, delegando la redundancia y la seguridad física a los gigantes tecnológicos globales. Sustento normativo, NIC 1, elemento tecnológico. La NIC 1 exige que la firma obtenga y mantenga recursos tecnológicos apropiados para operar un sistema de gestión de la calidad. En el contexto de contingencias de infraestructura en Venezuela, migrar a esquemas de computación en la nube es el mecanismo legal y operativo para cumplir con este requerimiento, asegurando que la data de auditoría permanezca disponible y protegida bajo estándares internacionales de resiliencia, ISO 27001. Sincronización híbrida y respaldo automatizado. Las herramientas modernas de auditoría permiten el trabajo offline, sin Internet. El auditor trabaja en su laptop localmente y en el momento en que detecta una conexión estable, ya sea datos móviles o Internet fijo, el sistema genera un respaldo incremental automático hacia la nube de la firma. Sustento normativo, NIA 230 y Código de Comercio. La NIA 230, documentación de auditoría, impone plazos estrictos para la compilación y archivo de los papeles de trabajo, 60 días posteriores al dictamen. La sincronización híbrida garantiza la forma automatizada que los registros e investigaciones del auditor no se destruyan por fallas de hardware locales, protegiendo la documentación que respalda la responsabilidad civil y profesional del firmante frente a terceros. De acuerdo con las pautas de conservación de archivos exigidas de manera general en el ordenamiento mercantil venezolano. Recuperación ante desastres. Si la laptop de un auditor sufre un daño irreversible por una sobretensión eléctrica mientras trabaja en el campo, el riesgo de pérdida de información es cero. Se le provee un nuevo equipo, inicia sesión con su doble factor de autenticación y recupera el 100% de sus papeles de trabajo y avances en minutos. Sustento normativo, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Contratos de Servicio. El uso del doble factor de autenticación y perfiles encriptados centralizados cumple con las prevenciones de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, relativos al resguardo de la propiedad de la información. Ante la pérdida física del hardware, por siniestros eléctricos comunes en el país, las políticas de Disaster Recovery o garantizan que la firma no incurra en incumplimiento de los contratos de servicio firmados con los clientes ni en retrasos en los plazos legales de entrega de dictámenes financieros requeridos por entes gubernamentales o bancarios. Sudeban, Registro Mercantil, CENIAL. Modelo de digitalización. Para que la transición sea exitosa, se propone un modelo basado en 4 capas interconectadas, diseñado para escalar gradualmente. Capa de infraestructura. Depender de infraestructura física local en Venezuela es un peligro para la continuidad del negocio. Esta capa establece la migración total hacia modelos SaaS, Software as a Service, y las infraestructuras como un servicio. Redundancia geodistribuida. Al colocar los papeles de trabajo y los sistemas de gestión de la firma en nubes como Microsoft, Azure o Google Cloud, la información no reside en Venezuela. Si las oficinas de la firma sufren un corte eléctrico prolongado, la operación continúa desde cualquier ubicación con conexión a Internet, incluso datos móviles. Seguridad y cumplimiento de nivel bancario. La nube ofrece cifrado de datos tanto en tránsito mientras se suben como en reposo mientras están almacenados mediante protocolos avanzados como AES 256. Esto protege la información confidencial de los clientes
contra ataques cibernéticos y accesos no autorizados, superando por mucho los niveles de seguridad que una firma local podría financiar en sus propios servidores. Optimización del costo de capital. Elimina el gasto en compra de servidores, licencias de sistemas operativos de red, plantas eléctricas dedicadas para el área de sistemas y personal de soporte técnico 24/7. Se transforma en un gasto operativo mensual escalable. Pagas solo los usuarios o el almacenamiento que consumes. Capa de datos. Rompiendo la barrera de los sistemas heterogéneos. El ecosistema empresarial venezolano es muy diverso. Conviven grandes corporaciones con SAP u Oracle, con una inmensa clase media empresarial que opera bajo sistemas locales como Profit Plus, Saint, Gala, Stella o Estelar y esquemas de facturación electrónica propios. El reto de esta capa es extraer la data de forma limpia, segura e íntegra. Extracción no invasiva. Se desarrollan conectores o scripts de extracción que acceden a la base de datos de estos, generalmente en SQL Server, Oracle o PostgreSQL, únicamente en modo lectura. Esto garantiza el cumplimiento de las normas de auditoría sobre la integridad de la evidencia. La data se extrae pura, directo de la fuente, sin riesgo de manipulación por parte del cliente o del auditor. Plantillas de ingesta universales. Como muchos clientes medianos en el país, bloquean los accesos directos a sus servidores por temor a fallas de seguridad. Se diseñan plantillas de extracción estandarizadas en formatos planos. El cliente genera el reporte nativo de su sistema y este se mapea automáticamente en nuestras plataformas. Homologación de datos. El sistema convierte los diferentes formatos a una estructura única para la firma. No importa si Profit llama a la cuenta de ventas ingresos y Sign la llama 7.1.01.001. La capa de datos la estandariza bajo una taxonomía común para que los algoritmos de la firma puedan analizarla de la misma manera. Capa analítica o auditoría inteligente. La auditoría tradicional, basada en revisar 25 o 50 facturas de una población de 10.000, es obsoleta e ineficiente en entornos de alta transaccionalidad y complejidad fiscal. Esta capa introduce el procesamiento masivo de datos. Población completa y ley de Benford. Utilizando herramientas especializadas como ACL Robotics, IDEA o scripts avanzados en Python, procesamos el 100% de los diarios, libros de compra, venta y movimientos de inventario. Podemos aplicar pruebas como la ley de Benford para detectar anomalías matemáticas que sugieren fraude o manipulación de montos. Analítica forense para la realidad venezolana. Programación de pruebas específicas para nuestro entorno económico, tales como análisis multimoneda, cruzar instantáneamente las fechas de las transacciones en bolívares contra la tasa oficial del Banco Central de Venezuela de ese día exacto, aislando desviaciones cambiarias atípicas o mala aplicación de las normas de reconversión, inflación. Auditoría de créditos y retenciones fiscales. Cruzar la data del libro de compras con los archivos XML, TXT de retención de IVA e impuestos sobre la renta presentados ante el CENIAT para detectar inconsistencias en segundos. Visualización con Power BI. Diseñar tableros analíticos donde el equipo de auditoría y el socio de la firma puedan ver de forma gráfica las tendencias, las cuentas con mayor riesgo, los asientos contables realizados en días no laborales, fines de semana o feriados, y los usuarios que generan
transacciones inusuales. Capa de entrega. La entrega final de una firma ya no puede ser solo un fajo de papeles impresos o un correo electrónico con 20 archivos que saturan la bandeja de entrada. Esta capa redefine cómo nos comunicamos con el auditado. Portales de requerimiento web. Plataformas seguras donde se listan de forma estructurada los requerimientos de auditoría. El cliente sabe exactamente qué ha entregado, qué está pendiente y quién de su equipo es el responsable de subir el documento. Esto elimina las eternas discusiones de yo te envié eso la semana pasada por correo. Dashboard compartidos de hallazgos. A medida que la fase de ejecución avanza, los hallazgos y puntos de control interno identificados por la capa analítica se publican en un tablero privado para el cliente. La gerencia puede ver los errores en tiempo real, proponer ajustes contables y evaluar el impacto financiero antes de que se emita el borrador final del dictamen. Ecosistema de cierre digital. El proceso culmina con la presentación de los informes financieros y las cartas de gerencias en formato interactivo, validados e integrados con soluciones de firma electrónica que cumplan con la legislación venezolana, garantizando validez legal, agilidad e inmediatez en los cierres de año. Adaptación de las firmas en los entornos digitales. Adaptarse al entorno digital venezolano exige un cambio de paradigma en tres frentes. Evolución del perfil del auditor. El dominio exclusivo de las BENIF, adoptadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, ya no es suficiente. El auditor moderno debe fusionar el marco contable con competencias avanzadas en tecnología bajo un estricto paraguas normativo profesional. Sustento en las normas de auditoría, NIA. La NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, obliga al auditor a comprender el entorno del cliente. Asimismo, la NIA 330 y la NIA 240 exigen la aplicación de procedimientos de auditorías que incluyan técnicas de examen asistidas por computadora. Si el auditor no entiende de bases de datos o consultas, está incumpliendo con las normas internacionales de auditoría de obligatorio cumplimiento en el país. El Código de Ética de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. El artículo referente a la idoneidad profesional del Código de Ética del Contador Público venezolano establece que un profesional no debe aceptar un trabajo para el cual no esté debidamente capacitado. En una economía digitalizada, auditar un complejo sin competencias tecnológicas viola este principio ético básico. Marco de actuación de la SUNACRIP. Para los clientes que operan con criptoactivos en Venezuela, el auditor digital debe dominar la tecnología blockchain, contratos inteligentes y la normativa emanada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, evaluando los riesgos según los decretos de la Ley Constitucional del Sistema Integral de Criptoactivos. Gestión del cambio cultural. La resistencia al cambio de siempre se ha hecho así. No es solo un reto de recursos humanos, tiene implicaciones en la calidad de la firma, la cual está regulada legalmente en el país. Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1, NIC 1, adoptada en Venezuela. Esta norma exige que las firmas diseñen, implementen y operen un sistema de gestión de la calidad